Vamos a iniciar con hablando sobre la redacción de textos, que es nuestro tema número uno. ¿De qué se tratará esta de la redacción de textos o para qué es lo que sirve? ¿En qué nos serviría a nosotros en cuestión de la redacción de nuestra tesis? Sí, son algunas de las cuestiones o de algunas de las preguntas que siempre nosotros nos hacemos al momento de estar redactando nuestra tesis de investigación. Uno de ellos, de los puntos, es saber cuáles son las técnicas de redacción. Para ello, antes que todo, tendríamos nosotros que saber primero cuál es la importancia que tenemos nosotros de la lectura. ¿Por qué? Porque ya que aquí en México resulta que no nos gusta estar leyendo la información. De repente nosotros empezamos a tener complicaciones y preferimos, en lugar de tomar un libro de texto, preferimos nosotros irnos a ver si ya salió la película o si ya está la serie y pues hacemos como que ya comprendimos el tema. Pero los libros tienen mucha importancia en el desarrollo de nosotros y sobre todo cuando nosotros desde temprana edad empezamos a llevarlo a cabo. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollarnos a nosotros los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer nos va a permitir a nosotros realmente poder construir con facilidad nuevos conocimientos. De acuerdo con Gómez Palacio, en 1992, nos indicaba que la lectura se centra en el saber realmente de leer, lograr que un texto escrito fuera leído adecuadamente por una persona, quería decir saber descifrar, saber comprender, saber entender. Actualmente, los medios electrónicos nos envuelven a todas las personas en cualquier actividad menos en la lectura, que es importante para poder mejorar el aprendizaje y sostener una comunicación con cualquier persona. Es importante que toda persona lea un libro por lo menos una vez al mes, ya que esta actividad nos va a permitir estimular fácilmente la imaginación y nuestra función cerebral. Asimismo, nos va a ayudar a contener mayor vocabulario, desarrollando a nuestro cerebro para poder comprender mejor los argumentos de varias líneas y personajes. Con todo esto, nosotros podemos hacer mención a que existen algunos o algunas razones por las que la lectura es importante para todos. Uno, nos va a ayudar a nuestra curiosidad y conocimientos. ¿Por qué? Porque cada vez nos empiezan a interesar más las cosas, más el tema. Dos, nos mantiene informados. ¿Sí? Hay que recordar que la lectura para nosotros va a empezar desde la misma lectura de la información que pudiésemos tener como noticias hasta libros de textos. Tres, nos despierta nuestra imaginación. Nosotros de repente, cuando un autor está redactando este, cierta información, nosotros nos imaginamos cómo es o cómo se vería cada una de las cosas que nos está argumentando. Alimenta la inspiración y hace que surjan nuevas ideas. Con ello, a nosotros nos va a permitir que podamos nosotros empezar a redactar. He aquí la importancia ya, ¿no? O sea, a mayor, a mayor rapidez, a mayor que fluidez que tengamos nosotros al momento de llevar o conocer una lectura, pues
Esto también nos va a ayudar a nosotros a aprender a reconocer o a saber redactar mejor, más rápido. Sí, porque en muchas ocasiones nos sentamos y de repente aquí nosotros nos quedamos y decimos, ¿qué voy a colocar en mi proyecto de investigación, en mi tesis? Bueno, de repente me quedo en blanco porque no sé hacia dónde avanzar. Número 5, nos permite conectar y ponernos en la piel de los personajes, ¿sí? O de otras personas. ¿Por qué? Porque de repente, pues nosotros aquí tenemos que estar manejando que dentro de un proyecto puedo yo decidir o recomendar o hacer o ponerme en la situación de cómo se estaba explicando, en este caso, alguna norma o algún, o algún sistema de seguridad, yo puedo reconocer si realmente cómo está funcionando. Nos ejercita, número 6, nos ejercita a nuestro cerebro. Despiertan nuestras vías neuronales, activando la memoria. Hay que recordar que el cerebro también es un músculo que de repente si nosotros no hacemos, no lo formamos, que esté haciendo ejercicio, este músculo cerebro se hace cada vez más oso y por tanto también de repente no nos permite estar tomando ciertas decisiones. Otra nos hace recordar, conocer y aprender. Aprender nuevas cosas, recordar elementos o factores que nosotros podemos manejar y con ello va agilizando realmente nuestra memoria. Libera nuestras emociones, alegrías, tristezas, cólera, miedo, sorpresa, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez empezamos a identificar más estos sentimientos, estas emociones, y nosotros con el mismo factor, pues entonces nos estamos compenetrando en una lectura, en un texto. Nos estamos complementando directamente cuando nosotros estamos redactando. Nos permite estar cada vez ocupados, entretenidos, ¿sí? Y distraídos. ¿Por qué? Porque realmente nuestro sentido de la concentración cada vez también se va agilizando y podemos concentrarnos realmente en una información o en un texto que nosotros estemos leyendo. ¿Cuántos no de nosotros de repente estamos leyendo un artículo, o sea, ya no pongamos un libro, un simple artículo, pero de repente nos llega por ahí un correo electrónico y ¡pum! Ya nos distrajimos. Se dice que para volver a concentrarnos de nuevo en una lectura, nosotros tardamos alrededor de 10 minutos cuando no estamos agilizados en este aspecto. Entonces, todo esto, toda esta situación, todos estos elementos, pues nos va encaminando a que tardemos siempre lo que es para nosotros, en este caso, la concentración. Permite también que nosotros podamos descubrir, explorar, ¿sí? Algunos nuevos aspectos o otros aspectos que desconocíamos. El estar informado, el estar leyendo, el estar conociendo cada vez, en cada momento, este aspecto nos va a permitir también el ir reconociendo aspectos, factores, elementos que desconocíamos en alguna situación o en algún evento y pues lo asumimos y podemos aplicarlo directamente. También nos permite conocer mejor a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al ponernos nosotros en el rol directamente de los personajes de las historietas, de los libros que leemos, o la información, los manuales, las normas que nosotros leemos, de repente nos ponemos también en la posición de la o las personas que sufren ciertos riesgos o cierto factor que afectan
el buen funcionamiento del área, pues ahí ya nosotros estamos también compenetrándonos en esa situación. Nos ayuda también a comprender de una mejor manera la gramática, el vocabulario y la escritura. ¿Por qué? Porque entre más leemos, también somos unos mejores oradores. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos nosotros que ya culminamos nosotros nuestra carrera, ya culminamos nuestra tesis y tenemos que disertar la tesis que estamos desarrollando, este proyecto de investigación que estamos desarrollando. Entonces, si nosotros no tenemos una cultura de lectura, pues, ¿cómo vamos a defender algo que, pues sí, me gusta, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo expresarme, ¿sí? O difícilmente empiezo a encontrar algunas variables en cuestión de sinónimos o la forma de expresarme. Esto también nos va a ayudar a nosotros que cuando estemos con amigos o con cualquier otra persona podamos expresarnos mejor, de una mejor manera para poder darnos a entender, para que así cualquier persona también nos pueda comprender. Facilita la comunicación, hace que podamos sentirnos cada vez más activos. La lectura, así como cuando nosotros hacemos ejercicio, la lectura también es un ejercicio directamente para que nosotros nos hagamos más hábiles, más, más veloces en cuestión de una toma de decisión. Además de que también nos hace que podamos investigar sobre temas que más nos interesan, como por ejemplo el día de hoy que estamos iniciando nuestro proyecto de investigación y de repente encontramos un tema que se llama la lectura, las técnicas de redacción y de repente nosotros nos quedamos, pero ¿por qué si voy a hacer mi tesis? Bueno, es que tenemos que empezar a trabajar este aspecto de la lectura. ¿Por qué? Porque ese nos va a dar una semillita o nos va a incrustar un gusanito en el que pues yo pueda estar buscando información, estar leyendo información en cada momento. Ya teniendo todos esos aspectos, ya reconociendo que el leer me puede ayudar a mí y siguiendo directamente el principio de Gómez Palacio, que nos indica que existen formas que en muchas ocasiones leemos a realmente leer. Sí, porque en muchas ocasiones agarramos un texto y dice que lo leemos y nada más pasamos los ojos sobre ella. Lo leemos pero sin comprender, sin entenderlo, sin saborear realmente lo que yo estoy leyendo en ese momento. A los 5 o 10 minutos a la semana nos preguntan de qué se trataba o al mes nos preguntan de qué se trataba esa lectura, pues lo desconocemos porque nada más lo que quisimos fue avanzar las páginas y ya. Entonces, eso tenemos que ir agilizándolo. Ahora, ustedes pueden decir, oye, pero si me lo hubiesen dicho desde que yo era pequeño, pues tal vez por ahí hubiese encontrado una habilidad práctica para llevarlo a cabo. Ah, ok, desde pequeños nosotros también tuvimos que haber leído por ahí algunos cuentos, los cuentos clásicos, cuentos cortos, y debimos de haber seguido con esa habilidad. Pero en ese momento, hasta las revistas que nosotros tomábamos para leer, eran un buen aliciente, porque la idea principal es la lectura, ¿sí? Y eso nos va ayudando a poder expresarnos y vamos agilizando nuestra mente para poder comprender. Con todo esto que ya estamos manejando, pues vamos a entrar
a este apartado, porque esa fue una breve introducción. Vamos a pasar al apartado de nuestras técnicas de redacción. ¿Por qué? Porque para ello nosotros requerimos la habilidad de la lectura. Y dentro de las técnicas de redacción, entonces nosotros vamos a tener que ubicar de una manera práctica y una manera muy sencilla, teniendo la habilidad de la lectura, que es muy fácil el poder redactar, el poder escribir. ¿Sí? Muchas ocasiones, muchas personas, nosotros consideramos que la redacción es un ámbito complicado, cuando realmente es una forma de transcripción de un entendimiento que nosotros tenemos, una transmisión de lo que nosotros comprendemos. Existen factores, existen elementos de la forma en cómo vamos a redactar, pero de primera mano la redacción es lo que yo comprendo, lo que yo entiendo, lo que yo percibo, lo que yo estoy observando y tengo que empezar a redactar y olvidarnos de esas clásicas respuestas que decíamos, no, pues sí. ¿Y por qué? No, pues porque sí o porque no, ¿sí? O sea, ese tipo de respuestas que de repente nosotros hacemos, y más en esta altura, ya para masters, como lo somos nosotros, de repente ya no puede haber una respuesta de pues sí o porque sí, sino una fundamentación a ese sí o a ese porque sí, y tendríamos que defender esa fundamentación, ¿sí? O sea, tendríamos que saber reconocer qué cosa es lo que queremos expresar, qué es lo que queremos dar a entender, qué es lo que vamos a, a dar a conocer directamente a otra persona o a las otras personas. Imaginemos nosotros, tenemos nuestra tesis y qué quieren dar a entender o qué quieren dar a comprender a otras personas. Si ustedes están hallando una dificultad técnica, bueno, ¿qué es lo que están hallando? ¿Por qué lo están manejando? ¿Qué es lo que quieren lograr o qué es lo que quieren conocer? Recuerden que no todos hablan el mismo idioma que nosotros. Entonces, desde ahí ya es donde tenemos que empezar a partir. No todos me van a entender porque no todos tienen la misma habilidad, el mismo léxico que yo manejo. Por ejemplo, ustedes no nada más se van a encontrar en el camino con puros másters en ingeniería de mantenimiento. Se van a encontrar con administradores, con contadores, con ingenieros en diferentes áreas, con másters en otras áreas y ustedes son los expertos en la ingeniería de mantenimiento. Entonces, no pueden estar tampoco hablando nada más técnicamente para que los otros no les comprendan, no les entiendan. Ya no estamos en ese mundo que de repente que para que este, me puedan entender tiene que haber una persona que sea especialista en mi área. No, ya en estas alturas del camino, ya nosotros tenemos que saber expresarnos para que cualquier persona pueda comprenderme. Recuerden que la persona que, si nosotros estamos eh, o necesitamos algún cambio, alguna modificación en la empresa, porque estamos proponiendo una situación que puede ser idónea para modificar un proceso, para modificar un sistema, para modificar un proyecto como tal, y se tiene que invertir, tengo que convencer a los dueños que no tienen nada que ver con nuestra área. Tenemos que convencer a las personas que manejan el dinero, como son los administradores. Y entonces mi lenguaje tiene que ser bastante diverso. Tiene que ser comprensible para cualquiera de ellos. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que ir expresando, tenemos que ir reconociendo el cómo vamos a escribirlo. Entonces, ahí de repente nosotros ir manejando cada vez más y más y más, en empezar a colocar palabras de la que probablemente yo tenga que expresar en algún momento con tecnicismo,
pero que también tenga que reconocer que ese tecnicismo que estoy utilizando, que estoy manejando en mi expresión, tenga que llevarse a cabo ahora con algunos sinónimos. ¿De qué otra forma o de qué otra manera puedo comentarlo? ¿Por qué? Porque ahora también las tesis no nada más los leen los másteres en ingeniería en mantenimiento. En primera, por ejemplo, en mi caso yo también tengo que entender lo que ustedes están expresando dentro de su proyecto de investigación. Y para ello, el lenguaje que tenemos que utilizar tiene que ser un lenguaje general y también tenemos que definir o conceptualizar muchas ideas técnicas que nosotros estamos utilizando dentro de ello. Por eso, cuando nos empiezan a decir qué es la redacción, pues nosotros tenemos que empezar a redactar con palabras coherentes, pero que también tenemos que empezar a asociarlas, organizarlas, para poder encontrar o para poder generar una lógica coherente entre lo que se quiere decir, lo que se quiere indicar y el cómo se quiere indicar. Hay procesos, así como de repente para generar algún producto existen ciertos procesos, en la redacción también nosotros tenemos procesos de llevarlo a cabo. Antes de que yo tenga que redactar, la primera etapa o el primer elemento, primer rubro dentro del proceso de la redacción es planificar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué quiero yo realmente argumentar? Tengo que empezar a darle una coherencia a mi idea. Tengo que comenzar a explicar realmente lo que quiero dar a conocer. Porque de repente, es que yo quiero hacer un proyecto sobre el mantenimiento a un sistema de enfriamiento en tal lugar. Ok, perfecto. Pero te estás centrando en el tema. Es que a mí me gusta hablar sobre los sistemas de enfriamiento. Sí, pero es muy genérico. Tenemos que nosotros empezar a saber, tenemos que empezar nosotros a organizar esa idea. Tenemos que centrarla. Yo no puedo estar hablando de un todo. Es que quiero hacer un proyecto sobre la contaminación ambiental. Uf, vamos a hacer una disertación de aproximadamente 5,000 páginas, 5,000 hojas, y de repente por ahí todavía no llegamos a una conclusión porque esa disertación estamos hablando de diferentes factores, diferentes elementos, diferentes temas, y todos ellos hablando sobre la contaminación ambiental. Y todavía no, ni siquiera la hayamos empezado a aterrizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de que yo voy a seleccionar mi idea, al momento de que yo empiece a generar mi tema como tal, pues tengo que empezar a ubicar la información, a recopilarla, a organizarla, para que así posteriormente yo ya pueda redactarlo. Recuerde, cuando nosotros vayamos a empezar con un proyecto de investigación, nuestra tesis, no es voy a sentarme a escribir y ya, no, tengo que empezar primero a comprender qué es lo que quiero hacer y empezar a buscar mis fuentes de información para que así yo pueda redactar. Tengo que planear lo que quiero hacer. Otra etapa que yo debo de manejar es la textualización, ¿sí? ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, en este caso, nosotros vamos, si ya tenemos cierta información, saber de qué manera lo vamos a redactar, la forma, la lingüística, para quién va a ir dirigido, ¿sí? Pero que también sea entendible para todos. Por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, vamos a tener un capítulo 4 donde nosotros le demos solución a nuestra problemática. Esa solución a nuestra problemática pues va a ser redactado para másters en ingeniería de mantenimiento. Pero esto no quiere decir que todo lo demás tenga que ser redactado bajo un mismo lenguaje.
Ahí nosotros también tenemos que empezar a visualizar que si yo no soy, en este caso, yo voy a revisar parte de su tesis, no soy máster en ingeniero de mantenimiento y quiero comprender lo que ustedes quieren expresar, entonces yo tengo que irme a otro evento en la que ustedes estén redactando, ¿sí? Su lingüística sea comprensible y yo pueda saber cuál es el sentido del proyecto. ¿Sí? Para esto tenemos que manejar muy bien la ortografía, la sintaxis y la estructura que nosotros vayamos. O sea, ¿por qué? Porque no voy a empezar de lo específico a lo general. Tendremos que empezar de lo general a lo específico, como se maneja en cualquier libro de texto. La ortografía es muy importante ya para nosotros. Por favor, esos graves errores que tenemos hasta cuando estamos escribiendo en mensajes de WhatsApp, tenemos que omitirlos. O sea, es una aberración que en muchas ocasiones nosotros cometemos al momento de redactar. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que de repente nosotros siempre consideramos que, porque quiero estar a la moda o a la onda para poder llevarlo a cabo. Tenemos que estar siempre conscientes de esa parte. Nos ha afectado muchísimo esos cambios de el modismo. Entonces ya desde ahí tenemos que ir generando. Ya cada uno de nosotros somos, ya nos tenemos que considerar másters, como hace un momento lo argumentaba, y entonces esto tenemos que llevarlo adelante. Tenemos que también ser realmente un... La tercera etapa de la redacción, pues tenemos la revisión. ¿Qué es la etapa de la revisión? Pues bueno, es buscar el mejoramiento de lo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros redactamos, la información no va a quedar bien a la primera. ¿Por qué les digo que no va a quedar bien a la primera? Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que leer y releer nuestra información para que posteriormente nosotros podamos utilizar alguna técnica por ahí de la coherencia de la información, el darle un seguimiento que tenga una estructura. Ya de repente, oye, detecté que no era lo que yo estaba percibiendo, no era lo que yo quería dar a comprender, cambiar el sentido o mover la información como que esta información no va, no tiene que ir a este nivel, lo tenemos que cambiar de lugar. Todo eso es una etapa que nosotros tenemos que vivir. La revisión también la van a hacer ustedes. O sea, aquí nosotros no tenemos que ver a nuestro texto como con ojos de amor. Ahí yo siempre les he dicho, no tenemos que ver el texto con ojos de amor porque de repente todo lo vemos bien. Tenemos que ser autocríticos al momento de poder hacer nuestra revisión de nuestro texto. ¿Por qué autocríticos? Porque realmente yo tengo que analizar y ser consciente de lo que estoy haciendo. Y no, ni no volvamos a ese punto de que ya lo hice, ya lo puse y ahora que pues ya está bien. Y pues ya nadie me va a quitar el mejoramiento de mi texto, de la información que estoy yo plasmando. Entonces, esa sería otra etapa que nosotros tenemos que pasar al momento de estar redactando nuestra. ¿Sí? Con ello nosotros tenemos las etapas básicas para poder generar nuestro estilo de redacción. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Textualizarlo, o sea, nos va a servir para generar las ideas. Vamos a tener que verificar nuestra ortografía, el léxico, vamos a tener que revisar para manejar de nuevo el proceso del texto, vamos a tener que manejar las ideas. En una tercera etapa que es la revisión, volvemos a revisar las ideas, volvemos a revisar las coherencias, volvemos a encontrar por ahí algunos errores ortográficos que son válidos.
Sí, pero no por eso yo también voy a estar siendo muy recurrente con los errores ortográficos. Sí, en muchas ocasiones, y ya para culminar esta primera sesión, en muchas ocasiones me pasa, estoy revisando, en este caso, la información de ustedes y resulta que parece ser que ya pasamos una etapa o ya dimos un paso, pero cuando vuelvo a releer la misma tesis, detecto ciertos detalles. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que empezar a ser críticos, tenemos que empezar a poder manejar la información, tenemos que aprender a reconocer todo lo que estamos plasmando en ese legajo de hojas. Con esto vamos a dar fin a la primera sesión. Buenas noches.